Hola, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Diego Carlos, me dedico a la investigación de campo. Vamos a charlar con este lindo calor, vamos a hacerlo lo más rápido que podamos. Vamos a hacer una charla, la voy a dividir en tres partes. En la primera parte vamos a ver el método, en la segunda parte vamos a ver los equipos, y en la tercera parte vamos a ver los resultados. Básicamente, antes que nada, les quiero decir que la charla está prevista para una pantalla más grande, para que todos puedan ver mejor, pero bueno, hacemos lo que podemos. También quiero aclararles que yo no tengo la verdad revelada. Si la tuviera, no estaríamos acá. La tuviéramos todos a que se refiere este fenómeno. Simplemente es mi forma de encarar la investigación. Empezamos entonces. Frente a un proceso de investigación sobre este fenómeno, va a aparecer un montón. Primero va a aparecer un interrogante, es decir, vamos a ver el qué hacer, el cómo y dónde, el cuándo y el con quién. ¿Sí? Con respecto al qué hacer, básicamente yo utilizo este protocolo, este proceso de inteligencia. ¿Sí? En este proceso de inteligencia decimos que es la forma, podemos decir para que lo vean mejor, que es la forma de asegurar la calidad de la investigación, sometiéndola a un proceso lógico y dinámico de evaluación. ¿Sí? Este es el proceso de inteligencia. Básicamente tenemos que separar lo que es inteligencia de lo que es información. La inteligencia es información valorizada. Eso tiene que quedar claro para que lo vayamos entendiendo más adelante. Este proceso de inteligencia que yo utilizo particularmente, ¿sí? Porque es lo que utilizo en mi vida privada para hacer mi trabajo, ¿sí? Consta de 5 partes, que lo puedan ver todos. ¿Sí? En la primera parte vamos a definir los objetivos, los métodos, los recursos, los tiempos y de una manera metódica que realizar. ¿Sí? Vamos a organizar primero esta investigación que vamos a hacer con todo esto que estamos viendo. En la segunda parte vamos a ver la recolección de la información de distintas fuentes. ¿Sí? La recolección de la información de distintas fuentes. ¿Cuáles son esas fuentes? ¿Sí? Esta información la vamos a tener que, esto es medio técnico, pero simplemente para que sepan, creo que ahora está muy de moda el tema de la inteligencia en los Estados Unidos, toda esta gente que nos dio información pertenece al ritmo de inteligencia. Esto es un poco un raconto para que vean cómo se maneja el tema de la inteligencia básicamente para cualquier ámbito. Con respecto a la información vamos a obtenerla, a copiarla, a seleccionarla, a clasificarla, y con respecto a la obtención de la información sobre un caso determinado, vamos a tener desarrollo de catálogos, índices básicos de requerimientos, planes de obtención, planes de búsqueda, operaciones simples, operaciones complejas, acuérdense lo que está en rojo acá, operaciones abiertas, encubiertas, por la fuerza y sin el uso de ellas. Con respecto a las operaciones encubiertas, las marqué acá, las vamos a ver más adelante para ver a qué me refiero. ¿De dónde obtenemos la información para un caso ufológico? Si la vamos a llamar así. Yo lo defino de otro modo, pero vamos a ver la ufología, si quieren. ¿Sí? Básicamente obtenemos la información de las fuentes de información. ¿Cuál es la fuente de la información? ¿Sí? La fuente de información la podemos definir básicamente como aquella persona o elemento tecnológico donde el medio, siguiendo el método, obtiene la información. Cuando hablamos de persona, hablamos de qué? Hablamos de testigo. Y cuando hablamos de elemento tecnológico, hablamos de las cámaras y distintos sensores que podemos utilizar para obtener información. ¿Sí? Además, tenemos otra fuente de información que puede ser básicamente la casuística, publicaciones, la web y demás. Es importante tener en claro, sobre todo a los investigadores, los tipos de fuentes de información. ¿Sí? Tenemos informaciones, tenemos fuentes primarias, que son aquellas que donde nace la información, es decir, Juan nos está contando lo que dio él. Pero también tenemos las fuentes sucesivas, que son aquellas que van retransmitiendo la información. Es decir, Juan nos está contando lo que dio Pedro. Por lo tanto, la información que nos está dando Juan es relativa. ¿Sí? No es una fuente primaria, es una fuente sucesiva, que es otra cosa. Y además tenemos fuentes abiertas, que son aquellas que podemos ver todos, una biblioteca, la web, cuando hablamos del testigo. ¿Sí? Pero también tenemos las fuentes cerradas, que son aquellas fuentes secretas que solo pueden accederse a través de, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad o a través de un juzgado. ¿Sí?
En toda tarea de inteligencia esto se separa en dos partes. Primero evalúa la fuente y después evalúa la información propiamente dicha. Con respecto a la fuente, es decir, al testigo, ¿qué voy a evaluar? Voy a evaluar la autenticidad, la integridad y la competencia. Con respecto a la autenticidad, tengo que ver si la fuente es real, lo que vimos antes. ¿Es una fuente primaria o es una fuente secundaria? ¿Es Juan que nos está contando o Juan nos está contando lo que dijo Pedro? Por lo tanto, deja de tener mucho valor esa información. Con respecto a la integridad, acá vamos a evaluar del testigo. Escúchame. Del testigo, básicamente, vamos a evaluar la letra, la motivación y la objetividad. Básicamente, ahora vamos a ver el tema de la motivación aparte, que es importantísimo el tema del testigo, ¿sí? Y por último vamos a ver el tema de la competencia de este testigo, ¿sí? Para evitar esta regla de la transferencia, es decir, un piloto puede ser excelente como piloto, pero que recién hablaba de la motivación. Acá escuché, la verdad que es una muy buena charla. En general los investigadores vamos siempre al testigo, porque le vamos a preguntar a ver qué pasó, ¿sí? Pero tenemos que evaluar algunas cuestiones de los testigos, ¿sí? Que son las motivaciones que puede tener un testigo, ¿sí? Son humanos, por lo tanto, están proclives a tener algún tipo de motivaciones, ¿sí? Entre ellas podemos mencionar la retribución monetaria, los favores futuros, el odio de despecho, el protagonismo, la desinformación, la vanagloria, los problemas mentales, el mitómano, gente que miente por enfermedad, ¿sí? O también inclusive, que nos ha pasado, ¿sí? El engaño para desacreditar o entusiasmar al investigador, ¿sí? Yo siempre cuento un caso, fuimos una vez en una investigación con varios investigadores allá en La Pampa, allá cerca de Río Negro, y fuimos teóricamente con información. Nos sentamos y fuimos a ver un señor con sus bombachas de relucientes y nos empezó a contar todos quedamos a comprar. Después nos fuimos al lugar de manejar, por la dueña de ahí, y le contamos. Y lo primero que nos dijo fue, Juancito, el viejo cuentero. Se acabó la investigación. Fuimos al kiosco, empezamos a hablar con el cuentero, porque lo que hacemos es empezar a recorrer distintos lugares, porque uno tiene que mezclarse con la gente para entender lo que está pasando. Y nos dijo lo mismo. Este hombre lo hizo por más tiempo no. Estaba motivado por la vanagloria. Él se sentía importante porque nos estaba contando un caso. Esto no es algo de testigo, simplemente si tenemos que avanzar con la investigación, tenemos que tener en cuenta este tipo de cosas. Si no, no nos sirve. Si es que, entre comillas, pretendemos llegar muy respetuosamente a la verdad. Acá abajo, fíjense, yo puse fuentes, cuando hablamos de distintas fuentes, hablamos también de las tecnológicas, ¿sí? De los equipos. Por eso yo me dedico tanto a la tecnología. ¿Por qué? Porque la tecnología tiene una ventaja, es que la tecnología no tiene motivación. Mis cámaras, como vamos a ver, las cámaras de cualquier otro, no están motivadas. No les importa sacar el OVNI para que ustedes estén contentos. ¿Sí? Y además son fuentes primarias, ¿sí? Están tomando en directo lo que está pasando. Fíjense si es importante la tecnología. Obviamente que eso también pues, estará aportado por lo que nos dice el testigo, que está reforzando lo que estamos obteniendo, ¿sí? Ahora vamos a analizar la información, básicamente. Ya analizamos la fuente, es decir, el testigo, vamos a analizar la información. ¿Qué nos está contando? ¿Sí? Básicamente acá vamos a hablar de la confirmación, es decir, vamos a ver si hay otra fuente que nos está confirmando lo anterior. Si lo podemos confirmar, entonces la valorización de esa información va a ser más importante, ¿sí? Vamos a ver también el tema de la coherencia. Acá con la coherencia, y los investigadores que están acá no van a dejar mentir, con el tema del fenómeno pasan cosas extrañas, ¿sí? Hay cosas que son bizarras. Hay un caso muy importante de una base naval aquí en la República Argentina, donde un montón de soldados que estaban ahí veían como un hombre había bajado y había elementos que juntaban agua de mar con un balde. Se suele estar en estas cuestiones bizarras, ¿sí? Inclusive esto por muchas razones, ¿sí? O sea que también hay que tenerlo en cuenta. La coherencia, es decir, si es posible o lógico, es lo que estamos diciendo. Y por último el tema de la compatibilidad, es decir, ver si la información que nos está dando es compatible con el cuadro
Ahora viene la parte de la calificación. Vamos a codificar esta información. Esto que les estoy diciendo es cómo se maneja la área de inteligencia en el mundo, ¿sí? Con distintas variantes, pero básicamente es así. Primero, vamos a ver el grado de confianza de la fuente, del testigo, ¿se acuerdan que habíamos hablado? Y ahí lo vamos a calificar con una letra. Si es A, vamos a decir que la fuente es confiable, que el testigo es confiable. Y así se sigue degradando hacia abajo. Y con respecto a la exactitud de la información, le vamos a colocar un 1 si es cierta. Entonces vamos a tener esta confusión de la que la información es A1. Ustedes seguramente lo habrán escuchado cuando los periodistas, que es un área que se refiere mucho al tema de inteligencia, dicen que la información es A1. ¿Qué significa eso? Que la fuente de información es confiable y que la información es cierta. Así como también van a encontrar que muchos dicen la información ni es Z49, por lo tanto, como decimos en el ambiente, es carne podrida, no están dando información que no sirve para nada. Esto lo vamos a pasar, para hacerlo más corto, hay distintos tipos de, lo que he escuchado que ellos se dedican a ver el tema del panorama internacional, distintos tipos de formas de investigar, distintas formas de inteligencia, UNIS, GIN, bueno, lo voy a hacer corto porque para no quitar el tiempo a los otros expositores. También tenemos algunos programas que podemos utilizar para obtener información, ¿sí? Con estos programas inclusive podríamos ver, teniendo en cuenta de que hoy está todo conectado a internet, cuántas libras tiene la camioneta de Juan, o inclusive si la heladera está conectada a internet, si hay leche dentro de la heladera. O sea, tenemos muchas formas de obtener información. Dijimos entonces que estábamos en el paso 3, terminamos de hacer la evaluación de toda la información que teníamos, y ahora vamos al paso 4, que sería el informe final y la publicación. Habitualmente cuando se hace trabajo de investigación, se termina con el informe final. Este informe final habitualmente es escrito. Yo particularmente lo hago a través de un video, ¿sí? En mi canal de YouTube, que obviamente, lo aclaro siempre, no tiene nada que ver con monetización. El canal tiene el objetivo de mostrar cómo se hace una investigación de punta a punta. Yo siempre me autocargo y digo que me estoy dando muy poca gente porque es un lugar de nicho, para que alguien le interese ver cómo se hizo una investigación y qué se utilizó, ¿sí? Y además tengo una conferencia, y muchos congresos donde fui, para exponer también qué opinan otros investigadores del fenómeno, ¿sí? Inclusive con algunos con los cuales yo no comparto ideas, pero creo que es importante que todos podamos ver cómo opinan otras personas, otros investigadores sobre el fenómeno. Además, en la práctica, acá todos aprendemos de todo. Por último, con respecto a este proceso de inteligencia, vamos a ver el feedback, ¿no? En todo proceso de inteligencia, esto vuelve a iniciarse, vuelve a comenzar. ¿Por qué? A mí me ha pasado que venga gente y me diga, che, mirá, vos sabés que en el lugar este que hiciste el trabajo, aparecieron otras cosas distintas. Obviamente, luego de analizarlo y analizar que esa información era cierta, de hecho, hice otra investigación y esta mencioné la fuente que me dio la información. Este proceso es interno, ¿sí? Con casos nuevos o con el mismo caso, porque yo ahora puedo escuchar que el compañero de Paraguay me está dando información que a mí me faltaba y que no tenía. Entonces el proceso vuelve a iniciar, vuelvo a reinvestigar un caso. Es decir, básicamente entonces hicimos un análisis de inteligencia sobre el caso, utilizamos la tecnología, evaluamos los resultados, registramos lo obtenido y lo publicamos en un canal de YouTube, en mi caso particular de correspondente. Decimos entonces que con el auxilio que nos otorga este proceso analítico y habiendo evaluado todas las fuentes posibles, sobre un caso determinado decidimos el dónde y el cuándo, mejor dicho, el con quién y por último el cómo. Con respecto al dónde y al cuándo, yo particularmente tengo información, como vimos antes, ¿sí? Entonces voy a hacer un trabajo de investigación. Si no tengo inteligencia previa, voy a hacer una vigilia, ¿sí? ¿Es lo mismo? No es lo mismo, pero son cosas importantes. ¿Por qué? Porque de una vigilia yo puedo saltar la investigación. Con respecto al con quién, ¿sí? Yo particularmente me defino como un solitario, ¿sí? Yo no adhiero a los grupos, ¿sí? Tengo grupos de WhatsApp, tengo grupos de amigos con los cuales nos juntamos a comer un asado, nos juntamos a jugar a fútbol, ¿sí? Pero con respecto a la investigación, yo particularmente, por eso te decía al principio, que simplemente mi forma de ver el fenómeno, no adhiero a los grupos. ¿Y por qué? Yo creo que los
grupos, tercero, la posibilidad de trabajar con otros grupos, es decir, si yo pertenezco a este grupo, no puedo trabajar con este. Y ustedes saben lo que están acá, que eso pasa. ¿Sí? Limitan las opiniones de iniciativas personales, se provocan crisis de liderazgo o protagonismo, se hace lo que dice el jefe del grupo. Evolucionan solo si el líder lo hace y hay una sola directriz investigativa y de opinión, se hace lo que dice el jefe. Y ustedes dirán, yo soy este tipo con quien trabaja. Yo sí trabajo con lo que se denominan equipos de trabajo, son cosas totalmente distintas. ¿Por qué? Porque los equipos de trabajo agrupan especialistas de distintas áreas para trabajo determinado, se adquiere experiencias de trabajo conjuntos, se adquiere el panorama investigativo, hay libertad de acción, movimiento y opinión. Yo me puedo mover donde quiera, nadie me tiene que estar diciendo vos no podés trabajar para este grupo porque estoy trabajando para el jefe. ¿Sí? Obliga a la ejecución y a la actualización y se obtienen mejores resultados. Y en la vida real, en la vida práctica, donde yo me manejo, cuando me dan un trabajo para hacer, yo no formo grupos, yo formo equipos de trabajo. Ocupo a los mejores en cada área para el determinado trabajo. Se terminó el trabajo, se desarma el equipo de trabajo. Es probable que nuevamente, cuando tenga otra investigación, yo vuelva a convocar. ¿Sí? ¿Cómo particularmente? Yo a través de la investigación de campo, yo creo básicamente cuando vamos al campo también hay que seguir el protocolo, ¿sí? Para saber qué es lo que tenemos que hacer. Si el protocolo es corto, básicamente primero que una vez que estoy en el campo, entonces tengo que ver la ubicación exacta donde estoy, el tema hidrográfico, si tengo ríos, si tengo espejos de agua, si tengo mares, tengo que ver la parte hidrográfica, si tengo cuchillas, como en Entre Ríos tengo montañas o tengo sierras, lo mismo con el tema de la demografía, ¿sí? Cómo es la ciudad donde estoy, qué logística tiene, ¿sí? Además, una vez que hicimos, lo primero que hago en la global es colocar un equipo fijo, que es el SADI 360, que es una dimensión, esto lo voy a contar ahora, es un equipo que estima en 360 grados de forma permanente. ¿Sí? Además, después hacemos un vuelo controles, ¿sí? Para ver qué es lo que hay. ¿Sí? En el lugar se hace de día este vuelo, justamente para no confundir de la noche, porque es probable que toda la noche vea algo, pero la verdad es que la vida lo alcanza una antena o un fogón. Entonces, primero se hace un vuelo de investigación diurno contra estos programas americanos que están utilizando esto ahora. Por eso no adoremos tanto lo que pasa en Estados Unidos, acá hay que no lo digo por bien. Y por último, sí, empezamos a trabajar con las cámaras de mano, y haciendo trabajos puntuales sobre determinados lugares. Vamos ahora a la segunda parte, esta es más simple, son los equipos que yo utilizo para la investigación de campo. Básicamente con las cámaras, con respecto a las cámaras RED, yo utilizo la Nikon, la D5600, con respecto a las cámaras Super Zoom, la G610 y la D900, y con respecto a las cámaras telescopio, yo utilizo la T1000, que es la cámara que tiene mayor zoom óptico, 125 m de zoom óptico, lo que vendría a ser así como 3000 milímetros, 4000 milímetros. Esto para que lo vean más o menos, desde izquierda a la D5600, a la D710, a la D900 y la D1000. Vamos rápido. Con respecto a las cámaras térmicas, con las infrarrojas, ¿no? Yo utilizo el curso del X650, que es un equipo infrarrojo, y este SADI 360, que es el que contaba recién, que es este equipo surgió como una necesidad operativa. Me ha pasado de tener que ir a un lugar, sentarme y empezar a trabajar sobre la luz que estaba allá adelante, y en la práctica me aparecían luces atrás, me aparecían cosas a los costados, todo eso no puede pasar. Entonces inventé un sistema que son 4 cámaras que están filmando en 360 grados. Estas cámaras funcionan, obviamente son infrarrojas, y
Seguimos. Con respecto a, les comentaba antes, el router y una tableta para poder ver cómo estaba conectada la cámara en el medio de la nada. Con respecto a una es esta que está acá, esta chiquitita que viene acá, que va conectada al teléfono. Esa cámara es interesante porque nos da el día, la hora y la localización, tanto en latitud como en longitud. Por lo tanto, después vos sabés exactamente dónde saqué la foto. Y ustedes leen para qué lo quieren. Tengan en cuenta que a veces estamos en el medio de la nada. ¿Sí? Entonces yo no sé saqué la foto. Es importantísimo tener la localización exacta para después en casa hacer el trabajo posterior de la foto. Yo digo, bueno, saqué la foto acá. Y también, últimamente, yo utilizo estos teléfonos reutilizados. ¿Sí? Estos teléfonos industriales que tienen un muy buen resultado. Son teléfonos que tienen 21.600 mAh de batería, tienen cámaras térmicas, cámaras infrarrojas. Para el uso que yo les doy, que tiene cualquier parte de la camioneta, que viene en el barro, en la arena, la verdad que es lo mejor que hay. De hecho, estos dos tipos se pueden colocar sobre un tipo, se puedo firmar en forma infrarroja y calores, o los puedo colocar en la mano. Con respecto a las cámaras trampa, ¿sí? Estas cámaras trampa, van a ver desde atrás, son unas pequeñas camaritas que están acá. Una camarita de este tamaño que se coloca en un árbol, por ejemplo, o en un poste, ¿sí? Y se puede usar para reflejar intereses, ¿sí? Uno las puede programar para que me tome 3 fotos al momento en que pasa algo frente a esas cámaras. Yo la tengo configurada para que me tome 3 fotos y que grabe un video de 30 segundos, ¿sí? Lo que hace poco, hace un par de meses, mejor dicho, en Chile, no sé si lo vieron, aparecieron unos foros que filmaron estas cámaras trampas, estaban puestas y la Universidad de Chile, que había encargado este proyecto, tuvo que reconocer que habían aparecido unos cortes que no sabían que eran, justamente con este tipo de cámaras trampas. ¿Sí? Con respecto a las cámaras, en muchos casos son cámaras que las podemos colocar en cualquier parte del cuerpo, así que son interesantes. Y con respecto a los drones, particularmente son tres tipos de drones, el Phantom 4, el tema de la línea Mavic Pro y los Neo. Obviamente siempre va a tener que ver con el tema del lugar donde voy a trabajar. Si voy a trabajar en el sur, seguramente de trabajar con el Phantom 4, que es un dron mucho más estable. Tengo que hacer seguimientos en un lugar para que me vayan siguiendo para después la postproducción. Voy a trabajar con el Neo y si no voy a trabajar con el del medio, que es un poco el polivalente, ¿sí? Con respecto a los sensores, bueno, obviamente llevamos sensores de electromagnéticos. Esto último que les decía, ¿sí? El tema de los equipos para realizar el tema del espectro reducente, ¿sí? En la camioneta colocamos una notebook que está conectada a un sistema de comunicaciones por una antena que está verificando permanentemente, como si fuera un radar, si en la zona aparecen algún tipo de frecuencias extrañas que no sean las comunes, digamos, ¿no? Además, otros equipos de comunicaciones están verificando otras bandas, ¿sí? Para ver si también aparecen ruidos raros. Les cuento como dato anecdótico, ¿sí? Yo soy radioaficionado. Dentro de los radioaficionados, que no tienen nada que ver con el fenómeno, ¿sí? Ellos se preguntan qué son algunas frecuencias que aparecen en el aire. Estamos hablando de gente que no tiene absolutamente nada que ver. Ellos reconocen que hay frecuencias que aparecen en el aire y que nadie sabe de qué son. Bueno, obviamente con antenas respectivas para cada una de las frecuencias y el tema es, esto está en boca a boca, ¿sí? El tema del decodificador de señales de charla whisky, que sería el código Morse, ¿sí? Y ustedes dirán, ¿por qué carajo hay este tipo de decodificador de señales de código Morse? ¿No? La realidad es que, si lo habrán visto a Juan, en su oportunidad, Juan Pérez se hace una regresión, y la regresión Juan es una especie de sonido. Dentro de estos sonidos aparecen unos ruidos raros. En este programa, sabiendo que yo me dedico a este tema, me pasa el audio, lo empezamos a trabajar y obviamente queda muy claro que es código Morse. Como siempre hay alguien que sabe más que uno, lo vamos a revisar con los especialistas que se dedicaban a hacer telegrafitas, ¿sí? Y me confirman que era código Morse, ¿sí? Así que lo estábamos trabajando del día, obviamente, lamentablemente, el día que se hizo la regresión, fue tomado con un equipo de audio que no era bueno, por lo tanto no se puede detectar bien el tema del punto de la raya, pero sí confirmar que en realidad era código Morse. Por otro lado, acá abajo, como se decía que lamentablemente la pantalla chica, ¿sí? Es una especie de tape en papel donde van a ver punto a raya, punto a raya, punto a raya. Eso se debe a que hay otro caso importante que yo estoy trabajando con
la provincia de Bosque, porque ayer salió el tema del trailer de la película Día de Desertificación, donde justamente, si la vieron, la señorita que presenta el clima empieza a hablar como si estuviera entre comillas, poseída por alguien, con una especie de código morse, no muy raro. Así que todo el mundo está atrás de todo esto porque es lo último que aparece. Bueno, muchos estoy escuchando por acá que observaban el cielo para ver si en el lugar donde estaba haciendo la observación había aviones. Todos usan el radar. Yo particularmente no uso el radar. Yo uso mi propio tipo de comunicación. ¿Ven ahí? A ver. ¿Qué es esto? Es una tableta, es un sistema de comunicación en antena que soltamos directamente las frecuencias del avión, la señal ADSB. ¿Sí? Con eso quedó el delito del lag que se produce cuando toda esa información va a ser radar. Si ustedes conocen el radar y la letra chica y el radar dice claramente que ustedes, yo les puedo mandar una antena. Ustedes la colocan en su casa, la colocan en su router y le mandan información a esta radar. Para que toda esta radar no las entregue a nosotros de forma gratuita o la de pago, la que nosotros quieramos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Si siguen leyendo la letra chica del radar, dice claramente de que hay aviones que pueden pedir no ser ingresados por el radar. Un caso obvio de todo esto fue el caso del hijo de Chapo Guzmán. Cuando lo detienen en México, ese avión y lo traslada, ese avión no figura en radar. Por lo tanto, para mí la información de radar es relativa. Yo prefiero tomar mi propia señal de los servidores. Con respecto a la comunicación, somos varios, llevamos candies y equipos base de comunicación que tienen más potencia. Con respecto al complemento, ¿sí? Ya para terminar con esto, decimos que termómetros, grabadores de sonido, GPS, baterías de respaldo para los equipos, utilizan equipos de iluminación, botiquina, botable, cocina de campaña, ropa y calzado acorde a la época del año, muda de ropa y calzado para recambio. Eso es fundamental. Es horrible quedar a las 3 de la mañana, caer en la cuneta, estar mojado con 3 grados bajo cero. Así que lleven ropa de recambio, tengo por experiencia. ¿Sí? Mantas, repelentes, alimentos y obviamente un vehículo 4x4. Estamos extremando la situación, ¿no? De ser posible, porque muchas veces entramos en caminos altos. Con respecto a las conclusiones, decimos que la inteligencia tiene por objeto asegurar el conocimiento acabado y permanente sobre las personas y objetos de interés que existen directa o indirectamente para apreciar situaciones y tomar resoluciones sobre un tema cualquiera. La gente habitualmente está equivocado porque cree que el tema de la inteligencia tiene que ver únicamente con cuestiones policiales o militares. Y la realidad es que no. La realidad es que los presupuestos más importantes del mundo tienen que ver con particulares. Imagínense lo que es lo importante que sería para Volkswagen saber cómo van a ser las cualidades de la próxima camioneta que va a tener Ford. Estamos hablando de miles de millones de dólares. ¿Sí? Decimos entonces, además que en inteligencia hablamos de pluralidad de información. Acuérdense, inteligencia son muchas informaciones que las evaluamos para obtener la inteligencia. ¿Sí? La información, por el contrario, es una sola. Es lo que vemos en el diario, es lo que vemos en la web. ¿Sí? Y obviamente esa información no está evaluada. No sabemos quién la entrega ni por qué la entrega. ¿Sí? La información puede desclasificarse, la inteligencia nunca. Desclasificación es igual a información no valorizada. Eso tiene que quedar claro. ¿Sí? La inteligencia no se desclasifica nunca. Lo que nos entrega Estados Unidos es información. Son papeles blancos, colores tachados de negro, con datos que no sirven para nada. Nadie, ningún país del mundo va a entregar inteligencia, va a desclasificar inteligencia, va a desclasificar información, que no vale mucho. Y fíjense, hasta en la República Argentina, ¿sí? Volviendo a nosotros, la ley 27.275, que es la ley de acceso a la información pública, que lo dice claramente, ley de acceso a la información. ¿Qué dijimos que era la información? No estaba pensada. ¿Es pública? La puede ver todo el mundo. Esta ley dice claramente
algunos organismos la solicitud de información con respecto a este tema. Y por primera vez, claramente, el gobierno de Santa Fe les dijo: la información no puede ser proporcionada porque se encuentra dentro de las excepciones previstas por razones de seguridad pública y nacional. Listo, se acabó el tema, no hay nada para hablar. Por eso te digo que la clasificación en la práctica, desde el punto de vista de la investigación y desde el punto de vista de la inteligencia, no vale nada. Siempre hablamos de que hay tres tipos, lo habrán escuchado en las películas: inteligencia estratégica, inteligencia táctica y inteligencia operacional. Distintos niveles, desde más arriba hasta el combatiente. Pero además existe una inteligencia prospectiva, que es una inteligencia que apareció hace poco. Esta inteligencia, fíjense la definición y díganme si esto no tiene que ver con todo lo que está pasando hace 17 años, que trae hacia donde. La inteligencia prospectiva es las causas técnicas, económicas, políticas, sociales y culturales que aceleran la evolución del mundo moderno y la previsión de las situaciones que surgen de sus influencias conjugadas. Escuchen, hacer prospectiva es entonces interrogarse respecto de los grandes problemas y desafíos de la sociedad, así como explorar los futuros posibles. Eso se está haciendo ahora, según mi punto de vista. Es inteligencia prospectiva. Nos están nutriendo de un montón de información y están viendo con nosotros, en los distintos países, con las distintas culturas, con las distintas religiones, cómo estamos reaccionando frente a esto, esta palabra de información que nos está llegando. ¿Sí? La prospectiva son herramientas concretas e informaciones claves para la planificación estratégica en todos sus órdenes. Los gobiernos necesitan de esta inteligencia prospectiva para saber cómo pueden reaccionar frente a una sociedad que le dice: muchachos, los enemigos van a decir, con todo lo que le da. Los datos expuestos intentan exponer, existe un método para la identificación del fenómeno, es decir, aquel basado en el proceso de inteligencia, ¿no? Muchas veces ustedes que no hay un método para analizar el fenómeno. La verdad que no es así. El fenómeno es positivo, no lo podemos utilizar porque no podemos replicar un alistamiento, replicar una función, como para estudiarlo científicamente. Pero sí podemos utilizar ese sistema de inteligencia. Fíjense que casualmente, no es casual, lo puedo probar. Todos los organismos que tienen información real son los organismos de inteligencia. ¿Sí? Eso está claro. Los americanos, todos los americanos que también ustedes, todos los programas que ven, todos pertenecieron o pertenecen a los organismos de inteligencia. ¿Sí? Además, otra cosa, el gran problema del tema del fenómeno es que ven un hombre y se lo Carter viene y dice: yo subí a una nave, estuve tomando mate con un té y me dejó en la galaxia Andrómeda. Bárbaro. ¿Qué hacemos los investigadores? Salimos todos corriendo a dar la cara. Queremos hacer la feliz, las queremos subir al canal, queremos que después de último dato. Si en cambio los organismos de inteligencia, a través de todo lo que estaba contando antes, ¿qué hacen? Por eso antes hablaba, ¿se acuerdan de operaciones encubiertas, operaciones secretas? Hacen una cosa muy simple, le toco el teléfono acá. Y le escucho con tocarme y le dice: lista, ¡pam! ¿Viste? Se la crecieron. Mañana estoy en la calle de nuevo. Se acabó la dirección. ¿Se dan cuenta de lo que me refiero? Y tiene todas las posibilidades que no tenemos nosotros para hacer operaciones secretas, operaciones encubiertas, inclusive, como escuché por acá, algunas operaciones que van mucho más allá, inclusive con riesgo de los investigadores, que nosotros no tenemos. Por lo tanto, tienen la posta de lo que está pasando. Lo que a veces nosotros nos complica por ser investigadores civiles. Deben evitarse efectivos, esto es la publicidad, es investigación. Debemos ser efectivos o efectivos. Acá, como para datos, decimos que algunas de las características que debería tener el investigador: iniciativa, paciencia de cargo, credibilidad, apariencia y comportamiento. El ridículo no se vuelve, sí el error, ¿sí? Que lo tenemos todos. Súmenme primero lista. ¿Sí? Objetividad y autocontrol, adaptabilidad, perseverancia. Y por último, ya pasamos a ver un video con respecto a los resultados de los obtenidos. En esta vida digital, donde estamos más pendientes de los teléfonos o de las tabletas que lo que pasa con nuestra gente
relativamente cercana, ¿sí? Decimos que hay dos cuestiones importantes que son la notoriedad y la notabilidad. Habitualmente lo que importa en general es la notoriedad, cuán conocidos son. Yo particularmente creo y apunto a la notabilidad, que es cuánto de bien conocidos son, ¿sí? Que para mí es más importante. Ahora vamos a ver un video, vamos a ver los resultados obtenidos. Ahí vamos a ver Capilla, Cerro Quitorco, Cultores en el Río, y un par de cuestiones raras que pasaron inclusive con algunas personas que están acá. Comenzamos con Capilla del Monte, Cerro del Quitorco, y las Veneras. Por la tarde comenzamos a ver unas luces que se dirigían a las Veneras. Utilizamos el SAVE, que es el Sistema Autónomo de Visualización de Infrarroja a Distancia, en 360 grados. Y empezamos a ver estas tres luces, más otra luz atrás, que se dirigen hacia las Veneras. Ese es el video original. Utilizamos filtros, en este caso utilizamos la filmación para poder observar mejor. Aquí vemos estas tres luces. Primero son tres luces separadas, un solo objeto con tres luces y otra luz o un par de luces más importantes detrás. En este caso utilizamos filtros de luz ultravioleta para resaltar más la imagen en esa de color. Luego utilizamos un filtro específico para altas luces y aquí se ve claramente, sobre todo la última luz que va detrás, cómo ilumina todo el contorno de uno de los árboles. Ya por la noche, en el mismo sector, se observa esta luz. Hacemos una toma con la Nikon D1000 y casualmente encontramos estas tres luces principales con algunas luces adyacentes. Ya más tarde, de madrugada, el equipo que debe filmarlo toda la noche obviamente toma esta luz pero sobre el Cerro Quitorco. Obviamente hacemos un acercamiento con la Nikon y tomamos este video. En este caso es el Cerro Quitorco. Estas son fotografías tomadas con la misma cámara.
este círculo. Ahí lo llenamos. Cuando eso tenía lugar, empezamos a trabajar con la Nikon. Ahí tenemos tomas más claras. Hacemos algunas fotografías con los filtros propios que tiene la cámara para lograr una mejor visualización. Seguimos escudriñando palmo a palmo la zona y nos encontramos con esto. Aproximadamente a 2 kilómetros del círculo principal. Aparece este círculo casi imperceptible de la ruta. Pero tan perfecto como el anterior. Ahí lo podemos observar claramente. El caballero del Moreno, provincia de Buenos Aires, nunca deja de sorprendernos. Vemos ahora un círculo a metros del caballero. Debe destacarse que estos círculos aparecen desde hace años en las adyacencias del dique. De hecho, este debe ser investigado desde hace años por equipos como el y Jorge Marrón. Después, ahora seguidamente, merece una explicación. Primero vamos a observar una tarde hace años sobre las aguas del lago San Francisco, pero le superpuse el relato que me llegó años después de una mujer que pudo observar esa misma silueta en el agua según su propio relato, lo que no hace más que confirmar las imágenes. ¿Y qué hacía? Sí. Sí. Sí, pero como en el caso de la extrañeza debe seguir investigándose. Después de la primera toma de esta rara figura, si la podemos llamar así, comencé a hacer tomas nocturnas. Lo raro fue que luego de varias madrugadas apareció nuevamente esta rara silueta. Pero en este caso luminiscente. Hicimos videos y capturas fijas. Nótese que aparece con cabeza, tronco y extremidades, y al igual que la primera toma diurna, con unas luces rojas
mencionadas luces de victoria. Debe destacarse en este caso que aparecen sobre estos espejos de agua que en la práctica son bañadas de escasa profundidad. Estas son fotografías tomadas por el equipo Corbix en Berlín a aproximadamente 800 metros de distancia, pero como dice el mismo dicho, si es corto, hay que al cual le dejé audio original para que puedan escuchar las expresiones de los dos amigos que se acompañaban esa noche. Se dice que existen 12 fragmentos del disco solar y hay la posibilidad de transportarse en distintas dimensiones. En ese punto, cuando manejan la información que está en la codicia, 3 representantes deciden capturar a ese disco en 12 días. Fueron disputados a lo largo de todo el territorio, con el movimiento y todas las cosas que pasaron, geológicamente, naturalmente, separaciones continentales, hay fragmentos que quedaron dispersos. Y en Tarapacá se dice que habita o está uno de esos fragmentos del disco solar de energía que se denomina ermita solar. Mucha gente que tenía la posibilidad de contactarse con esos seres o llegar a una conexión tan interna, tan propia, ha descrito a esos dioses o a esos seres, por dicho más que dioses son seres que tienen la apariencia nórdica, altos, la piel muy blanca, cabello blanco, el cráneo bastante normal, para lo que sería una apariencia nórdica. Sí, así que la gente viene a hacer específicamente meditaciones. Claro, meditaciones vienen de todas partes del país, del mundo, vienen usualmente de Perú, de Suiza, de Estados Unidos, de Alemania, Uruguay, Chile, Brasil, Perú, Egipto. Tenía gente de Colombia y Egipto. También los mismos motivos, la meditación. Exactamente, de buscar tu conciencia, de despertar de nuevo ser, Como en esa misma, muchas gracias. Este video que sigue a continuación, creo yo, merece explicarlo. Ariel, del grupo de lumínicos, como vamos a ver, realiza una práctica justamente ahí en Ciudad Perdida, con parte de los integrantes del grupo. Como es habitual, hizo una filmación, en este caso con cámara clean, es decir, con una cámara térmica. Y para mi sorpresa, se nota en la misma el calor que irradia el cuerpo de Ariel al abrir sus brazos y la energía que queda en su zona temporal. Lo llamativo además es que cuando él expresa que esa energía va a pasar de unos a otros, al exhalar, esa energía extraña en su pecho cambia de rojo a verde, que desde el punto de vista del análisis de los colores con respecto a la temperatura simboliza la batalla misma. Es decir, corroboramos por los medios técnicos ajenos a todo prejuzgamiento la circulación de la energía. Sorprendente cuando menos, y no es la única sorpresa que nos llevaría a este viaje.
público.